Reporte minero y energético. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético a través de las pantallas de Canal 24 Horas, 24horas.cl y como siempre también toda la información en reporteminero.cl. La minería nacional vuelve a situarse en el centro del mapa global con el avance de un nuevo superciclo, como se ha dicho en algunos lugares, impulsado por la demanda internacional de minerales críticos. El país registra hasta ahora más de 50 proyectos en plena tramitación ambiental por cerca de 10.600 millones de dólares y una cartera aprobada que solo en 2025 alcanzó cifras récord en un contexto donde la industria busca acelerar la ejecución para aprovechar esta ventana de oportunidades que abre la transición energética. Para conocer más detalles sobre este boom, y si es un boom también, una pregunta que está en el aire, y lo que se podría esperar para 2026, estaremos en el estudio conversando con el encargado del área minera de la consultora Plus Mining, Andrés González. Además, veremos cómo el debate sobre el futuro de las fundiciones chilenas se intensifica ante mayores exigencias ambientales, costos crecientes y también un mercado de concentrados cada vez más desafiante. También en el programa abordaremos cómo nuevas alianzas académicas y científicas impulsan laboratorios, espacios experimentales y también programas formativos que buscan convertir conocimientos en capacidades para la minería no metálica. Y por último, revisaremos el rol estratégico de los proveedores, protagonistas de una agenda que prioriza competitividad, sensibilidad y también desarrollo de capital humano. Como cada semana también revisamos las principales noticias de la industria. Acompáñenos, comente el capítulo de hoy en X y todas nuestras redes sociales utilizando el hashtag Reporte Minero. Con inversiones concentradas en Antofagasta, Atacama y también Coquimbo, la nueva ola de proyectos mineros en tramitación y las cifras récord de aprobaciones durante 2025 confirman que nuestro país transita por un momento decisivo, marcado por la demanda mundial de minerales críticos. Es en este escenario que surge una pregunta clave para la industria. ¿Cómo se proyecta 2026 en materia de nuevas inversiones, capacidad regulatoria y también concreción de proyectos en un entorno global cada vez más competitivo? De esto conversaremos con el jefe del área minera de la consultora Plus Mining, Andrés González, aquí en el estudio Reporte Minero y Energético. Andrés, siempre un placer, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, Nicolás. Quiero partir por esa pregunta. ¿Ustedes consideran que estamos en un boom? Claro, precios del cobre a nivel internacional que siguen pasando barreras históricas. Pero se puede hablar de un superciclo. Hace un par de años estuvimos en una situación algo similar y como que se fue desinflando la situación. De ahí nos metemos al tema de las inversiones. Eso es un indicador súper concreto también de lo que es la proyección. Sí, el precio está creciendo, está a niveles altos. Ahora bien, no estamos en máximo histórico a nivel real. Ya. ¿Cómo eso? Profundicemos. El precio real, básicamente el precio ajustado por inflación. Y no el spot. El spot, pero ajustado por la inflación de Estados Unidos, porque cotizan dólares. Entonces uno ve el precio real y, claro, lo compara a lo que fue el superciclo del 2007, y estamos todavía por debajo, pero sin duda que estamos en niveles altos y sin duda que la oportunidad que da para el cobre a futuro es buena, es muy positiva. Y eso diría que va a la mano de dos factores. Primero, la demanda creciente. Tenemos una demanda que se avisora muy buena por electromovilidad, también por data centers y transición energética en general. Y por el lado de la oferta vemos que no crece tanto. Entonces, este creciente desbalance, por así llamarlo, entre demanda y oferta hace que el precio vaya para arriba. Perfecto. Y esto también se va marcando en las estimaciones y por sobre todo el apetito por nuevas inversiones. En Chile hay una cartera de prospectos, pero ¿cómo lo están viendo desde ese punto de vista? En términos de lo que se vaya a concretar, lo que ya están dando y que de alguna manera va mirando hacia 2026. Claro. Mira, guiándome de tu comentario previamente, que se habla como una especie de ventana del cobre, yo creo que esta ventana es amplia. Uno ve el futuro y ve que el cobre tiene muy buen prospecto. Así que tal vez más que ventana es una especie de ventanal. Okay. Obviamente el cobre es un commodity, cuesta saber cómo se mueve en el corto plazo y mediano plazo, pero a largo plazo vemos una proyección muy buena. Ahora, en cuanto a los proyectos que pueden aprovechar esta mayor demanda de cobre que tenemos, vemos que hoy día Chile, únicamente en construcción, tiene un portafolio de proyectos que están en ejecución cercano a los 37.000 millones de dólares. Y ya si vemos proyectos que están en carpeta, ya sea en tramitación ambiental o a punto de entrar, probablemente sumamos en torno a unos 75.000 millones más
O sea, haciendo la suma, estamos por sobre los 100.000 millones de dólares en inversión en ejecución, más proyectada de acá a 10, 15 años. Claro, si uno se queda, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los proyectos en tramitación ambiental, son más de 50, son 10.600 millones de dólares. ¿Cómo se está dando este proceso de los que están en tramitación? Lo pregunto porque evidentemente, y lo ha mencionado Sonami, los distintos gremios mineros, las empresas, la situación de los permisos, de la institucionalidad ambiental, un tema que fue parte de la discusión el 2025, el 2024, llegando a miradas bien consensuadas, pero en las formas quizá algo de diferencia. Claro, mira, de esta inversión que está hoy día en tramitación ambiental, te diría que hay 3 proyectos bien grandes, que son más de la mitad de esa inversión. Ya. Y acá hablamos de la extensión de Vía Útil de los Pelambres, el proyecto EVO, como le llaman. ¿Sí? También tenemos la extensión de Vía Útil de Ministro Vales y también tenemos uno que entró hace poco, que es el proyecto de lixiviación en pila de BHP para Escondida. Ya. Que es relevante, y ahí te hago la pregunta de la experiencia también de Plus Mining. ¿Tienen un punto, digamos, como una carrera más, o un paso más corrido en términos de que son con proyectos que ya están en ejecución, digamos? Claro, claro. No son proyectos nuevos. Y los 2 que te mencionaba, de hecho, son para extender la vida útil. Claro. Entonces, ampliaciones. La verdad es que no hay un apuro tan inmediato en que ya se aprueben, lógico, sino que están pensando a largo plazo. Y la minería obviamente piensa a largo plazo. Entonces, claro, hoy día el precio puede estar alto, pero más que mirar el precio hoy día, miran el precio sostenido en el tiempo de los próximos 10, 20 años para definir su horizonte de inversión. Ahora, hay un punto ahí donde yo diría falta, es súper fácil decirlo desde la mesa aquí del estudio, pero faltan nuevos proyectos. Nos metemos al tema de exploración, lo hemos conversado varias veces en el programa, por ejemplo. Claro, y de hecho uno hoy día, y en Chile hace tiempo, no solamente hoy día, prima las expansiones brownfield. Claro. Tenemos pocos proyectos greenfield. Y bueno, eso habla que Chile tiene minería más madura, que cuesta más el desarrollo de nuevos proyectos. Ahora, aún así, vemos que han habido algunos avances. Por ejemplo, hace poco se aprobó la vía de Marimaca. Y Marimaca ya podría entrar en construcción si consigue financiamiento el próximo año. Tenemos el caso de El Espino, de Pucobre, que hoy día está en construcción. Es un proyecto que costó mucho que saliera. De hecho, fue aprobado por una decisión especial de un comité de procrecimiento del gobierno, básicamente. Ya. Entonces, vemos que hay proyectos greenfield, pero prima en Chile, sin duda, la expansión brownfield. Ya. Esa ha sido la tónica, digamos, de los últimos años. Sí, sí. Y eso nos diferencia mucho, por ejemplo, de Perú, que es un país todavía mucho más inmaduro en minería. Ya. Inmaduro. Pero tú dices por el nivel de madurez que tiene la minería chilena, más que por otros elementos que igual podrían de alguna manera, no sé, por ejemplo, el tema de los permisos, la certeza o la falta de certeza a largo plazo que te da para emprender un proyecto de riesgo como es buscar una posibilidad de un nuevo yacimiento. Claro, mira, yo te diría que a nivel de proyectos nuevos, los proyectos greenfield, prima más el tema de la madurez. Sacar proyectos nuevos en Chile todavía tenemos, obviamente, tenemos harto potencial, pero digamos que los de mayor potencial ya están andando. Claro. Ahora, el tema de permiso, sin duda que es un tema y que va a seguir siendo un tema. De hecho, hace poco tiempo atrás hicimos un estudio en Plus Mining en que vimos que los tiempos de tramitación en los últimos 20 años han crecido para la OEA 3 veces, 4 veces incluso. Hoy día el promedio de tramitación de una OEA son 1.200 días en promedio. O sea, hablamos de 3 años, un poco más en algunos casos, para sacar un estudio aprobado de OEA. Y eso obviamente genera un impacto, genera ciertos cuellos de botella y genera problemas para la inversión minera. ¿Cuáles son los cambios más concretos que explican la agilización, digamos, la aprobación de proyectos? ¿Se ha notado esa agilización? Mira, no sé si llamarle agilización, pero sí te diría que este año han habido más aprobaciones. Okay. De hecho, vemos que se han aprobado proyectos importantes. Y yo te diría que hubo un cambio, a ver, sin entrar mucho en la política, pero diría que luego del rechazo al proyecto constitucional 2022, perfecto, había una especie de cambio de ciclo en la búsqueda o la mirada hacia la minería. Claro, porque la propuesta de la Convención Constitucional, de hecho, tenía en términos mineros y recursos naturales una mirada bastante reformista para algunos de refundación, digamos. Claro, y la mirada minera era más bien como, ok, sector extractivista, era más bien negativa. Claro. Diría que después de eso, de a poco se han visto cambios más positivos. Y diría que un punto de inflexión fue la aprobación de los bronces integrados el 2023.
Y ya este año hemos visto que la aprobación de proyectos mineros ha sido relevante. Hablamos de 8.000 millones de dólares, un poco más, en aprobaciones. Perfecto. Lo cual me parece que el máximo últimos 3-4 años. Andrés, entonces, por último, agradeciendo la conversación como siempre, ¿no? ¿Este 2026 se ve promisorio, optimista, positivo? ¿Qué concepto usarías tú para, hasta ahora, digamos, porque estamos todavía terminando el 2025 para la industria minera nacional? Se ve positivo. Se ve positivo por el lado del precio del cobre, que va a seguir siendo alto, lo que esperamos que ocurra. Y también se ve positivo por la inversión. De hecho, hay un proyecto bien relevante que estamos esperando que se ingrese, y acá te hablo de la expansión del Abra, que podría de hecho ser ingresado en lo que queda de diciembre, pero si no va a ser ingresado probablemente el 2026. Claro. Y acá estamos hablando de 7.500 millones de dólares aproximadamente. Y eso ya es gigante. Lógico. Y va a marcar mucho la pauta de lo que viene. Y ese proyecto es relevante porque bueno, la empresa a cargo no había querido hacer el compromiso final hasta lograr cierto nivel de confianza institucional en que el cemento inestable. Andrés González de Plus Mining, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, Andrés. Gracias, Nicolás. Muy bien, un gusto. Desde hace 57 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Hacemos una pausa, ya regresamos con más aquí en Reporte Minero y Energético. Reporte Minero y Energético. Regresamos a Reporte Minero y Energético y una invitación. Escanea el código QR que está apareciendo en pantalla. Únete a nuestra comunidad digital de Reporte Minero y Energético y recibe completamente gratis en tu correo más contenidos relacionados al programa y también al mundo de la minería. El QR entonces ahí para aprovechar nuestros contenidos. El negocio de fundición y refinación de cobre en Chile vive un momento crítico, con cargos de tratamiento y refinación en mínimos, un déficit global de concentrados, mayores exigencias de captura de gases del 99% y costos por encima de los referentes internacionales. La viabilidad de las plantas nacionales está bajo presión. En ese contexto, la discusión trasciende lo técnico, donde el país debe decidir qué capacidad de fundición quiere mantener y bajo qué condiciones puede hacerlo, de manera competitiva y ambientalmente exigente. Conocemos más en la siguiente nota. El sector de las fundiciones en Chile atraviesa un momento clave. Mientras el concentrado de cobre continúa liderando las exportaciones y la capacidad fundidora se reduce, el país se enfrenta a un desafío mayor. Estas instalaciones deberán cumplir con exigentes estándares de captura de gases del 99%. Todo esto ocurre en un mercado global donde China domina la refinación y el déficit de concentrados mantiene los TC/RC spots en niveles históricamente bajos, estrechando aún más los márgenes de la industria nacional. El mercado de los concentrados y de fundiciones viven una estrechez estructural. Por una parte, ha aumentado en forma significativa la capacidad de fundición en el mundo, especialmente en los países asiáticos. Por otra, la producción de concentrado a nivel global ha tendido a disminuir. La normativa es una modificación al DS28, al que ya viene del 2013, y en definitiva lo que hace es robustecer el sistema es la protección. El objetivo es la protección de las personas y del medio ambiente, comenzar a trabajar en una minería que sea más sostenible. Se ajusta a muchas de las políticas y normativas que existen actualmente en países que tienen una gran participación en términos de producción de cobre vía fundición. En un escenario de TC/RC deprimidos y mayor escrutinio ambiental, las fundiciones chilenas enfrentan un problema estructural de altos costos y baja competitividad. La mayoría se ubica en los últimos cuartiles de costos con márgenes de caja por debajo del promedio mundial. En este contexto, proyectos de modernización como la nueva fundición de Paipote buscan combinar mejor captura de emisiones, eficiencia energética y recuperación metalúrgica.
mientras Cochilco advierte que la estrechez de concentrados se extenderá durante buena parte de esta década. Nuestro proyecto tiene una capacidad de captura de los elementos volátiles de más del 99%, siendo única en el país, una tecnología que permite hoy día tener ese nivel de captura. También esa tecnología nos permite tener las mejores recuperaciones metalúrgicas en los procesos de fundición en Chile. También nos permite esta nueva tecnología tener una cogeneración eléctrica de prácticamente el 50% de lo que va a ser nuestro consumo, va a ser generado a través del calor que generan nuestros propios hornos. Los años más críticos son el presente año 2025 y el 2026. Esto tendería a atenuarse a partir del año 2027, cuando las proyecciones de déficit de concentrado comenzarían a disminuir. Pero es un fenómeno que nos va a acompañar en lo que queda de la década, digamos. Mientras el mercado se estrecha y sube las exigencias tecnológicas, la nueva normativa para fundiciones establece metas progresivas de captura de dióxido de azufre, arsénico, mercurio y material particulado. Esto obliga a cambios en la práctica operacional, inversiones en control de emisiones y revisión de las mezclas de concentrados que cada planta puede procesar. Es importante regular el mercado y si es que va a entrar un nuevo agente, un nuevo competidor, y por eso ahí queda en una captura de 99,5%. Ahora, los primeros 3 años se mantiene el 95% en lo que es arsénico y SO2, anhídrido sulfuroso. Después de los 3 años, desde que se publica la nueva norma, y ahí ya pasa un 96% de captura. Y finalmente, después de los 9 años, ahí llegamos al 98%. Si uno no tiene una fundición, el cobre que nosotros producimos en nuestro país no tiene capacidad de ponerse en el mundo. Lo que hoy día se necesita es cobre y no concentrado cobre. Por eso tener fundiciones nos entrega una seguridad en la cadena de abastecimiento que es irreemplazable. Y por otro lado también es necesario tener fundiciones que sean económicamente rentables y medioambientalmente responsables. Y por eso el proyecto de la nueva fundición de Paipote responde a esas dos necesidades. Laboratorios conjuntos, una estación experimental agrícola y programas para acercar a los estudiantes al mundo laboral de la minería no metálica forman parte de las acciones que llevarán a cabo en conjunto SQM, Yodo Nutrición Vegetal y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En la siguiente nota conoceremos cómo esta alianza busca transformar el conocimiento en desarrollo y capacidades únicas para el país. Vincular la innovación que surge en la academia con la experiencia que ha adquirido la industria minera no metálica se ha identificado que es un reto crucial para la competitividad del sector. En esa línea, SQM Yodo Nutrición Vegetal firmó recientemente un acuerdo de vinculación con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Si uno mira el propósito de la universidad es transformar a las personas. Y nosotros también estamos buscando transformar capacidades que son únicas, digamos, y poder llevarlo esto hacia todo lo que es los mercados y la sociedad. Solo vamos a poder enfrentar el crecimiento y las necesidades futuras en la medida que hay una asociatividad entre el sector público, la empresa privada y las universidades. En Chile, la tradición de investigación de innovación aplicada siempre surge de las universidades cuando se vinculan con la empresa. Con una duración inicial de 5 años, entre los principales ejes de colaboración se incluyen la implementación de laboratorios conjuntos en el campus Curauma y el diseño de una estación experimental en La Palma de Quillota, orientada al estudio y desarrollo de nuevas tecnologías para el sector. Este convenio de colaboración es para hacer actividades de innovación en lo que tiene que ver con nutrición vegetal, alimentos, biotecnología, que son ramas muy relacionadas al negocio que nosotros hacemos y por lo tanto eso nos permite seguir desarrollando capacidades para seguir liderando el negocio. La universidad tiene un centro experimental en Quillota donde vamos a poder probar nuevos fertilizantes o bioestimulantes que estemos desarrollando internamente antes de sacarlo al mercado. Otras opciones son trabajar con alumnos de posgrado, alumnos de doctorado, que nos pueden ayudar a entender mejor cómo la inteligencia artificial se puede aplicar a los negocios donde estamos. Poder también tener un espacio que nos convoque desde campos clínicos y laboratorios dentro de nuestra universidad. Esto nos permite fortalecer la formación profesional que efectuamos en nuestra universidad para poder ir creciendo en excelencia, en calidad y poder ir formando los líderes que este país necesita. Además de ofrecer prácticas profesionales,
mentorías y financiamiento de tesis para estudiantes de distintas carreras de esta casa de estudio, la empresa impulsa SQM Nexos, un programa enfocado en conectar a estudiantes con el mundo profesional de la minería no metálica, mediante charlas que les permiten conocer en mayor profundidad el negocio. Esto es un programa robusto que la idea es poder acercarnos, enseñar, poder mostrar a los alumnos en qué consiste la empresa, qué es lo que hacemos y el aporte que generamos al mundo, a las comunidades y obviamente potenciar la empleabilidad para el día de mañana. Cómo nosotros nos preparamos y cómo nosotros, ¿cierto? Vamos a buscar el talento, pero cómo también el talento nos busca a nosotros. Eso es lo que queremos diferenciar. Primero que nos conozcan, nosotros si efectivamente producimos productos que son muy de especialidad, generamos un impacto tremendo, ya sea en la salud y en la alimentación. Por nuestros dos principales negocios, yodo y nutrición vegetal. Más de 4.500 personas distribuidos en un montón de especialidades. Por lo tanto, somos una tremenda alternativa. Muchas veces es muy difícil que nuestros alumnos vayan a la industria, sobre todo esta que tiene operaciones en el norte, en el extremo norte de nuestro país. Entonces, si nosotros no podemos ir con todos nuestros alumnos, que venga a la industria para nosotros es muy importante. Cuando traemos líderes de empresas, le puede contar cómo exactamente qué es lo que espera el mercado laboral de nuestros futuros profesionales, cómo de alguna manera los vamos orientando, vamos mejorando, ¿cierto?, los procesos de inserción, sus habilidades, competencias. Hoy día, si queremos avanzar en que haya mayor vinculación entre las universidades y las empresas, bueno, tenemos que hacernos cargo y creo que lo estamos haciendo con convenios bien pensados que nos van a llevar a hacer actividades concretas para que ambas instituciones se beneficien. Autoridades, ejecutivos de compañías mineras, gremios y proveedores se dieron cita en un nuevo encuentro de APRIMIN en el marco de los 22 años de la asociación. Con más de 160 empresas socias, las que emplean a más de 210.000 personas, el gremio enfatizó el rol de los proveedores como sustento del desarrollo minero, con foco en competitividad, sostenibilidad y también capital humano. Los detalles en la siguiente nota. Autoridades sectoriales, representantes de gremios, ejecutivos de compañías mineras, academia y empresas proveedoras fueron parte de la cena anual de APRIMIN, instancia que abordó el rol de los proveedores como pieza clave del desarrollo minero. La jornada también reconoció a Minera Los Pelambres como socio estratégico 2025, a ABB por conciliación y corresponsabilidad y a Flesan y Sodexo por sus indicadores de seguridad. Este año hemos podido construir alianzas en conjunto con las compañías mineras, con el Estado, con las comunidades y mostrar el valor que tenemos los proveedores en la cadena que hoy día enriquece nuestro país. El país que somos y tener el lugar en el mundo en el aporte que hacemos en los minerales, si no fuera por la minería y por los proveedores que entregan la tecnología y el conocimiento para lograr esa producción. Para nosotros los proveedores de la minería son fundamentales, donde están los proveedores, donde está el núcleo del desarrollo del negocio minero, para todos los desarrollos que se requieren para las nuevas tecnologías, para los desafíos del futuro. APRIMIN es una entidad muy importante para el Ministerio del Trabajo porque es parte de la subcomisión minera del Consejo Superior Laboral y es parte de la discusión tripartita que estamos llevando a cabo para introducir estándares de seguridad y salud en el trabajo. El año 2025 ratificamos el convenio 176 a partir de la presencia de APRIMIN en base a una conversación tripartita entre empleadores, trabajadores y el Estado, mejores condiciones de trabajo para las personas que laboran en los distintos ámbitos y dimensiones de la minería. Esto es un tremendo orgullo, ser reconocido por nuestros socios estratégicos que hacen posible nuestra actividad día a día. En particular, Minera Los Pelambres tiene una gran trayectoria y se proyecta hacia el futuro por 25 años más con sus proyectos de expansión. Estamos felices y orgullosos de haber recibido este premio y muy agradecidos y comprometidos con APRIMIN y todas sus empresas socias. El encuentro reafirmó que el desarrollo minero depende de proveedores capaces de aportar tecnología, capital humano y buenas prácticas en un trabajo conjunto entre industria, gremios y sector público para avanzar en productividad y seguridad. Codelco y Glencore firmaron un memorándum de entendimiento para avanzar en una nueva fundición de cobre en la región de Antofagasta, que considera una capacidad estimada de 1,5 millones de toneladas métricas secas anuales y altos estándares ambientales. La estatal seleccionó a la multinacional como socio preferente y el acuerdo incluye la negociación de un contrato de suministro de concentrado por hasta 800.000 toneladas anuales durante al menos 10 años.
El próximo hito será la entrega del estudio de prefactibilidad en mayo de 2026, paso clave para avanzar hacia acuerdos definitivos. De aprobarse, el proyecto ingresaría al sistema de evaluación en 2028, iniciaría construcción en el año 2030 y comenzaría operaciones entre 2032 y 2033. El nuevo récord en el precio del cobre, que alcanzó los $5.20 la libra, ha reforzado el entusiasmo del mercado en medio de señales de tensión en la oferta global, impulsadas por interrupciones no planificadas en minas y una respuesta lenta de la producción. Aunque el efecto macro dependerá de cuánto se mantenga este shock de precios, analistas destacan ya un repunte en la inversión minera, presión a la baja sobre el tipo de cambio y un escenario de precios altos que podría prolongarse por la transición energética y años de inversión en nuevos proyectos. De acuerdo a los especialistas, de mantener un precio cercano a los $5 por la libra durante 2026, el cobre podría aportar entre 2.000 a 3.900 millones de dólares adicionales al fisco. Hasta fines de marzo se extenderá la suspensión del trámite ambiental del megaproyecto de amoníaco verde HNH Energy en Magallanes por $11.000 millones tras la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental de acoger la solicitud del consorcio para tener más tiempo con el fin de responder las 364 nuevas observaciones en el Ixcara, complementario y ante la necesidad de realizar estudios adicionales, modelaciones y análisis de rutas de carga sobredimensionadas. Así llegamos al final del programa, como siempre agradeciéndoles que nos acompañen semana a semana a través de todas nuestras plataformas, aquí en Canal 24 Horas, TV Chile, reporteminero.cl, 24horas.cl, también Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, estén muy bien. Reporte Minero y Energético.